Ciclismo puro. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información de Ciclismo Puro, el canal del ciclismo que a usted le gusta. Vamos con la tercera etapa de la Tirreno Adriático. Se ha llevado a cabo por 159 corredores. Claro, porque se retiraron varios, entre ellos Robert Geeks del Alpecin, Xavier Mikel y también Anton Palser, lo mismo que Alberto Bettiol de la Astana. Así que estamos aquí, amigos, para demostrarles todo lo que pasó en esta etapa. Los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones. Recuerde darnos un like al vídeo. Apenas arrancando, apenas dándose el banderazo de salida, se produjo el primer movimiento en donde se destacó un ataque de Davide Weiss del Polti Cometa, del Polti Bicing Malta mejor, y Lorenzo Conforti del grupo Bardiani. Dos corredores que iniciaron la fuga. Davide Weiss, que es especialista en las fugas, este dúo italiano empezó a tener más de 3 minutos de ventaja atrás el pelotón, liderado por el Ineos Grenadier. Siempre mantuvo bajo control la situación. Bastante lluvia se hizo presente desde el inicio de la carrera. Esto dificultó indudablemente las condiciones de la carrera y además provocó que el ritmo del pelotón fuera bastante conservador en las primeras horas. Ya cuando se promediaba la carrera a falta de 141 kilómetros, se neutralizó los fugados, pero poco después empezaron los ataques, protagonizados por Dries de Bon del Decathlon y Andrea Pietrobon, que es del Polti, que lograron abrir un hueco de más de 3 minutos igualmente. La lluvia complicó la visibilidad del agarre, hubo caídas en donde se vio afectado Jonathan Milan, en fin, pero el pelotón, en lo que tiene que ver a la diferencia, a falta de 21 kilómetros fue bajando la diferencia con los escapados y se redujo a menos de 2 minutos, y a 10 kilómetros de meta, De Bon y Pietrobon contaban con 30 segundos apenas de margen. Finalmente fueron alcanzados, y en la subida a Valico di Colfiori o Colfiorito, 18.4 kilómetros, eran al 3% de dificultad. Empezaron ahí las hostilidades, empezaron los ataques entre los favoritos. Primero salió Ben Healy del Education, atacó, trató de abrir un hueco, no pudo, fue el primer intento, y a 4.6 kilómetros después apareció su compañero Richard Carapaz, quien intentó, lo atacó, sacó una pequeña diferencia, salió Juan Ayuso detrás para cerrarle ahí, para neutralizarlo. También apareció Filippo Ganna, que indudablemente se metió dentro de los escaladores, siendo un clasicómano. Bueno, aprovechó también esto Filippo Ganna para el parón de un pelotón ahí para lanzar un ataque, amigos, y logró abrir una pequeña diferencia, pero fue alcanzado por Matthew Van Der Poel, otro clasicómano del Duconi, y Juan Ayuso, quien estaban también ahí. Ya faltaban 1.5 kilómetros para la meta. Llegaron compacto, amigo, el grupo llegó compacto a la recta, y fue ahí cuando empezaron los ataques. Trató de aparecer un poco el Grupama, pero Andrea Vendrame del Decathlon le colocó la potencia, se fue delante de ellos, lanzó un sprint definitivo y se metió el italiano para ganar esta etapa. Mostró gran potencia, superó a Tomás Picco y también a Roman Gregor del Grupama, que completaron el podio de la jornada. Vendrame se lleva la victoria, amigos, de Ciclismo Puro en esta etapa, la tercera etapa de la Tirreno Adriático. Atacó Carapaz, lo intentó, no pudo, pero apareció el ecuatoriano mostrando que está ya tomando la cualidad de sus piernas. La clasificación de la tercera etapa quedó así, amigos. Andrea Vendrame, el italiano del Decathlon, ganador, 6 horas 28 minutos 24 segundos. Segunda posición para Tomás Picco, el británico del Q36.5, ingresó con el mismo tiempo. Después Roman Gregor, el francés del Grupama, fue tercero. La cuarta posición para Rick Pluimers, el neerlandés del Tudor Pro Cycling.
La quinta para Roger Adria, el español que trató en algún momento de adelantarse pero no pudo. La sexta posición para Simone Velasco, otro italiano del Astana. Séptima para Filippo Fiorelli, del grupo Bardiani italiano. La octava posición para Alex Aramburu, español del Cofidis. Novena para Samuele Battistella, italiano del Education. Y cerrando la posición número 10 de la etapa, el señor Filippo Ganna, de italiano del Ineos. Fíjense ustedes, se meten varios clasicómanos, amigos, en esta definición de etapa de montaña, como Filippo Ganna, como el mismo Thomas Pidcock, como Andrea Vendrame, que ganó. En fin, entonces se sorprenden en esta etapa los clasicómanos. La clasificación general de la tercera etapa se quedó así, se acomodó de la siguiente manera, amigos de Ciclismo Puro. Cuando los invitamos, suscríbase al canal, recuerde, suscríbase y active las notificaciones. Clasificación general: el líder, el italiano Filippo Ganna, del Ineos Grenadiers, 11 horas 25 minutos 55 segundos. La segunda posición para Juan Ayuso, del UAE Emirates, a 22 segundos está Juan Ayuso, uno de los favoritos Juan Ayuso para imponerse en esta Tirreno Adriático. Y hoy apareció Juan Ayuso, ya empezó, este es un tremendo corredor. La tercera posición para Antonio Tiberi, italiano del Bahrein Victorious, está a 29 segundos del líder Filippo Ganna. Cuarta posición para Derek Guy, canadiense del Israel, a 34 segundos. Quinta para Mattia Cattaneo, otro italiano del Soudal, a 36 segundos. La sexta posición aparece el francés del Arkea, Kevin Bauquelin, del Arkea, a 41 segundos. Luego está en la séptima Eddie Dunbar, este es irlandés del Jayco, a 44 segundos. Y más atrás, en la posición octava, Laurent de Plus, el belga del Ineos Grenadiers, a 45 segundos. Novena posición, Ben Healy, irlandés del Education, a 48 segundos. Y luego cierra los primeros 10 de esta clasificación general Romain Gregor, el francés del Groupama, a 48 segundos. Así que, amigos, estamos en plena competencia de lo que tiene que ver con esta Tirreno Adriático, y le dejamos a ustedes ahí el resumen para que ustedes nos regalen un like al vídeo y por favor nos entreguen ahí su suscripción. Suscríbase al canal, suscríbase y active las notificaciones. Les envío un fuerte abrazo y los invito para el próximo video, en donde estaremos con todo lo que, cómo les fue a los latinoamericanos, posiciones y demás. Fuerte abrazo. Ciclismo Puro.